estás? Hola. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí sí. Se escucha con un Perfecto. poquito de delay. Bueno, bárbaro. Buen día, ¿cómo andamos, digo? Muy buenos días. Bueno, por lo que veo, tienen una mañana movida en la ciudad. No, es que arrancó complicada ya a la madrugada, lamentablemente en el kilómetro 806 de la autopista hubo un accidente, un auto Sí, se llevó puesto un camión que circulaba en el mismo sentido, lamentablemente falleció un nene de 12 años, una persona de 64, bueno, se generó sí, toda eso una lo vi, cuestión, terrible, terrible. Vi, sí, vi en el terrible. estado que había quedado el auto, así que me Sí, imagino sí, lo que sí. debe haber sido. Realmente terrible. Después, bueno, nos anoticiamos con que se había producido operativo en la terminal de ómnibus, que había dado positivo, que habían secuestrado esta cantidad de cocaína en una persona y que inmediatamente esto había, si bien ya los pesquisas venían con la investigación, había detonado esta serie de allanamientos que posiblemente durante la jornada todavía sigan teniendo protagonismo. Bueno, es una casa muy conocida, es la Titi, es lo que yo decía esta mañana, ¿no? Tal cual, Todo el mundo dice, uy, ¿qué pasó en la casa de la Titi? Bueno, la Titi ya tal hace cual, tiempo que no nos tal cual. acompaña, lamentablemente, y bueno, la cuestión privada y la vida privada de quien ocupa la vivienda ahora, uno de sus hijos, bueno, será motivo de la justicia investigar si es que roza lo ilegal o no. No nos corresponde a nosotros hacer una Exacto. evaluación, sino a la justicia, pero bueno, es el motivo por el cual están allí los agentes de la División Lucha contra el Narcotráfico. Es así, es lo que está Tal cual. pasando. Bueno, lo ¿Qué vamos a importante es hacer? que están actuando. Sí, totalmente, totalmente, eso es lo importante. Bueno, hablando de todo esto, menos mal, tal vez diría yo que no charlamos ayer, porque hasta ayer era un hecho. Hoy día ya son dos y la suspensión prácticamente de todas las actividades que comprendan la exposición de candidatos o funcionarios del gobierno nacional por esta situación que se ha dado. Que no me alegra, ¿eh? No es que estoy festejando que apedreen al presidente porque me parece que esto habla muy mal de nosotros como sociedad. De ninguna manera, creo que el mejor castigo es en las urnas. Pero digo, Tal cual. para Coincido contextualizar un poco de lo que totalmente. vamos a hablar hoy. Corrupción con K de Karina. Parece, hasta te diría, paradigmático, ¿no? Sí, KK. sí, Tanto la que, verdad que es increíble, digo, cómo a veces algunas cosas se repiten. madre mía, ¿no? Sí, sí. Terrible, terrible. Yo creo que el gobierno está enfrentando una de las crisis políticas más complicadas, porque si bien en el caso Libra también lo vimos que estaba complicado, pero me parece que en este caso, como toca una fibra muy sensible, que es con las personas con discapacidad, digo, me parece que hay algo más profundo, digamos, que ha calado en la sociedad, porque vos fíjate que no lo pueden controlar, es más, hasta sus propios ejércitos de troll han estado en el silencio, no han sabido, No, no han no, tenido las el diputado respuestas. de Alessandro que salió a darle con un caño a Menem en la propia sesión, en la cara, le tiró con Tal cual, todo, o tal cual. sea, Esta mañana muy temprano escuchaba a Marcela Pagano en una entrevista sí, también durísimo. diciendo, pero cosas terribles, digo, entonces me parece que, bueno, hay una interna feroz Sí, en el oficialismo, sí, sí, creo que sí. terrible, terrible, pero también digo, o sea, y por eso decía corrupción con K de Karina, porque justamente que era algo que hablamos la semana pasada, todos los hechos de corrupción, está ella en el medio, digamos. A ver, por supuesto que también esto va a determinar la justicia, si es culpable o no, y todo eso, esto está... Pero bueno, lo cierto es que están a una semana de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, esta crisis está pegando, esta crisis política, digamos, le está pegando muy fuerte a su interior. Sí, yo creo que no Uno tiene que sí, buscar los enemigos afuera, ¿eh? Los tiene que buscar adentro, los tiene cerquita, ahí tal cual, mismo. tal cual, tal cual. Claro, Y claro. digo, y si uno ve las últimas encuestas, es bastante alarmante para el gobierno. Siempre viste que veníamos mirando encuestas y que habían algunas, digamos, como luces amarillas. Esta vez yo creo que están luces rojas ya claras, digamos. Me parece que hay una situación compleja para el gobierno. Y yo tomaba la encuesta de Sheila Bilker, que es la de la consultora 3.0, Ujú. porque me parece que, bueno, primero por la seriedad de la encuestadora, y ella toma unos datos, su encuesta, digamos, arroja unos datos como muy relevantes. Primero, la intensa caída de la imagen del presidente, que es algo que no se había visto así de esa forma. Después, el crecimiento de la imagen negativa de Karina Milei, que también ella gozaba también de una cierta, digamos, mirada positiva de cierta parte de la ciudadanía. Y por otro lado, que uno de cada tres votantes del PRO ve corrupción y uno de cada cuatro votantes de la Libertad Avanza también ve corrupción.
Entonces ahí también arroja, y un dato que me pareció muy importante, que relacionado con esto, es que aumenta el voto de los arrepentidos, digamos, de la libertad avanza. Y esto también lo relaciono también con otra entrevista que había de un sociólogo, Pablo Semán, que es un estudioso de las derechas y en especial del espacio libertario, incluso antes de que Milei fuera presidente, y él también ve que hay que estos arrepentidos, digamos, que hay mucha gente decepcionada de ese núcleo duro de Milei, digamos, hay mucha gente decepcionada porque, bueno, precisamente por el incumplimiento de las promesas y principalmente por esto que venimos mencionando, el tema de la corrupción. Era algo que ellos venían a terminar con todo esto y es algo que, nada, que les ha explotado en la cara, literalmente. Entonces también él mencionaba el voto juvenil y me parece que también ahí también hay que hacer otra mirada porque Milei captaba, tenía al voto joven y hoy ese voto, hay un voto decepcionado. Él en sus estudios focales dice que no hay el entusiasmo que había, porque era un voto entusiasta el voto juvenil. Entonces me parece que esta es una situación de alarma extrema para el gobierno. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias cosas, pero entre ellas digo, a ver, y esto también hay que aclararlo, que es con la foto de hoy, con lo que se está mirando hoy, porque también falta una semana para las de Buenos Aires y faltan 2 meses para las elecciones nacionales. Entonces también hay que prestar mucha atención ahí, que hoy la foto que nos arroja hoy la situación y esta crisis política del gobierno nos dice que de ese núcleo duro hay votantes que podrían migrar. También es cierto a dónde podrían migrar, porque también la oposición, hay que ser claros, y esto también es cierto y lo muestran las encuestas, que no, si bien hay un cierto crecimiento, por ejemplo, de Axel Kicillof en las encuestas, pero tampoco es muy, muy grande, porque tampoco es cierto que la oposición está capitalizando esta crisis política, ni siquiera, digamos, no la capitalizó antes y ahora tampoco está aprovechando esta situación. También, digamos, que se siguen devorando entre ellos mismos. Esa es la realidad también dentro de la oposición, no solamente dentro del oficialismo. Entonces, está la otra situación que se puede producir, es el abstencionismo, que ya lo habíamos visto en elecciones anteriores, es decir, que muchos votantes de la Libertad Avanza, de ese núcleo duro, decidan no ir a votar. Y esto, digamos, lo perjudicaría al presidente. ¿Por qué? Porque, a ver, las elecciones legislativas, digamos, la importancia que tiene para los presidentes, y en especial, digo, para este presidente que tenía minoría en ambas cámaras, es lograr tener por lo menos ser una primera minoría o por lograr tener mayoría. Está lejos de una mayoría. Hoy Javier Milei, digamos, el espacio de Javier Milei está lejos de una mayoría. Pero es una situación, digamos, que está muy estudiada en ciencia política, digamos, porque ¿qué pasa? Si uno le suma, digamos, una baja aprobación sumado a no contar con un escudo legislativo, como lo que no cuenta Javier Milei hoy, no contar con escudos legislativos, sumado a un escándalo de corrupción y a una crisis económica que también es visible, porque también estamos viendo que el plan económico también les está explotando en la cara, y era algo que lo hemos mencionado muchas veces, pero vemos ahora que están una fuerte intervención, digamos, al central, una fuerte contención al dólar, están usando todos los mecanismos, incluso mecanismos que ellos mismos habían denunciado que no se podían hacer en cuestión del dólar, las tasas de interés por las nubes. Entonces la desocupación, digo, hay muchísimos índices. Ayer habían recuperado un poquito lo que fue bonos y acciones, digo, pero todos estos días de la caída era bastante estrepitosa, el riesgo país en crecimiento, también ayer bajó un poquito, pero bueno. En realidad el gobierno enfrenta una situación crítica. Todo ese combo que yo te decía, baja aprobación, sumado a no tener escudo legislativo, más una crisis, más un escándalo de corrupción y a una situación económica política, esto, como te decía, más que estudiado en ciencias políticas, puede ser muy problemático. Hay mucha evidencia empírica de cómo esto le ha explotado, digamos, en situaciones a distintos presidentes de la región. Sí. Entonces, creo que hoy el gobierno está en una encerrona, no sabe cómo salir, ni en lo económico, ni de esta crisis política que
se nota a las claras de que está en una situación complicada. También es cierto que, y esto también hay que decirlo, que la oposición, como te digo, sigue también como todavía no encontrándole No, la vuelta oposición está en una posición muy cómoda. a cómo hacerle frente, a cómo, Claro. digamos, a aportar una idea, a un proyecto. Entonces creo que estamos en una elección complicada, Sí. tanto para los que tienen que ir a votar ahora de la provincia de Buenos Aires como en las elecciones nacionales. Por supuesto que para las elecciones nacionales falta un poco más, habrá que ver qué va a pasar, pero por ahora creo que la situación es crítica. Y con lo que mencionabas, esto de las agresiones al presidente, también es algo que creo que como ciudadana, pero también digo como politóloga y como estudiosa, digamos, de la política y defensora de las instituciones democráticas, me parece que esto tampoco nos lleva a ningún buen camino, como también he criticado, digo, la violencia del presidente muchas veces verbal y de su entorno, digamos, hacia la ciudadanía, también esto es criticable, creo que también es repudiable, entonces creo que son cuestiones que hay que dejarlas claras, que una cosa es, como vos decís, en las urnas definir si no nos gusta un candidato, bueno, o si no nos gusta un partido político o un espacio, digamos, en las urnas podemos definir si queremos que sigan o no, pero no es esta la violencia, no es la forma, ya creo que tenemos antecedentes también de lo que ha sido la violencia en Argentina, quizás para los más jóvenes sea un recuerdo o no esté dentro de su memoria, digamos, pero para los que somos más grandes es importante también que se lo transmitamos a los chicos. Sí, totalmente. Es todo un tema, Claudia. Yo lo hablaba esto ayer y decía, a mí no me gusta, no disfruto, no gozo con que pase esto, porque esto evidencia la falta de calidad institucional que tenemos, la falta de calidad en el debate, la falta de propuestas. Vos hablabas recién de la oposición. Yo creo que la oposición no es que no tenga ideas, Claudia. Creo que la oposición está en una posición muy cómoda. Están expectantes mirando y diciendo, bueno, que se le prenda fuego al Dolobu que se le prenda fuego todo, y total, nosotros venimos como la gran salvación. Clásico de la Argentina. El problema es que tenés un pueblo sufriendo. Claro, ese es el tema. Y esa es la situación. Claro. Ayer el Garrahan estaba de nuevo en una posición de protesta, si bien trabajando, pero en una posición de protesta. Entonces digo, a ver, uno a veces dice el Garrahan y lo dice desde el interior y parece que está muy alejado. Y en realidad, a ver, el Garrahan es un lugar donde mucha gente del interior a veces encuentra la salida a situaciones muy complejas con sus hijos de cualquier parte del país. Digo el Garrahan por nombrar, la cuestión de salud, pero están los hospitales de todas las provincias complicadas, la educación. Entonces me parece que también debería estar tomando lectura a la oposición y decir, bueno, a ver, hay situaciones muy difíciles, pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros? También hay que hacer, autocrítica. Y por esto supuesto, es algo que por no supuesto. estamos viendo. Tiene muchísimo de responsabilidad la oposición, Claudia, tiene muchísimo de responsabilidad, muchísimo. Porque es como decís vos, es muy fácil, pero mientras vos especulás a que el otro se caiga por su propio peso, la gente se caga de hambre, la gente se caga muriendo porque no tiene medicamentos, los jubilados dejan de morfar para poder comprar los medicamentos. Entonces, como oposición... La gente pierde su trabajo. Claro, está siendo absolutamente cómplice. No sé si viste la noticia de Río Tercero con la situación de los petroquímicos. Ayer se suicidó una persona, ayer creo se suicidó una persona, digamos, que había quedado sin trabajo. Entonces me parecen situaciones muy, muy complejas, porque yo digo, hoy quedarte sin trabajo es terrible. O sea, Claro. y hay que dimensionar esa situación. Yo pienso, porque no es solamente esa persona que se queda sin trabajo, es una familia que se queda sin los ingresos, y a eso sumale cuando son muchas familias que quedan en situaciones complejas. Perfecto. Bueno, qué sé yo, ¿qué te puedo decir, Claudia? Esto lo venimos charlando hace tanto tiempo. La verdad que no sabemos, hay que ver ahora qué van a pasar en las elecciones. Por que eso pase digo, lo menos malo, digamos. Se la tiene muy complicada. Claro, que pase lo menos malo, por favor. Tal cual. Así que bueno. Bueno, te mando un abrazo grande, que tengas muy lindo fin de semana y si Dios quiere la semana que viene nos contactamos de nuevo. Saludos a todos por aquí. Muchas gracias, igual para ustedes. Hasta luego, buen día. Hasta luego.